habíamos estado viendo el plano. Entonces, revisando un poco lo de la clase anterior, habíamos visto, ¿no es cierto?, que un plano que pasa por A en dirección B y dirección C no es más que un conjunto de puntos que tienen la forma A más alfa B más gamma C, donde alfa y gamma son elementos de los reales, ¿sí? Este punto sí es un punto por donde pasa el plano y estas dos de acá son direcciones, ¿no? Listo. Podríamos tener un plano dados 3 puntos, entonces tendríamos el plano P, que pasa por el punto P en direcciones P menos Q y, por ejemplo, P menos S. Este sería un plano que contiene P, Q y S, ¿ya? Entonces, pero el concepto es el mismo, ¿no? Este de acá es un punto y estas dos de acá son las direcciones del plano. De aquí nacían, ¿no es cierto?, las ecuaciones paramétricas. Estoy viendo esto básicamente en R3, pero puede extenderse R4, Rn. Y esto era A1, A2, A3, más alfa, B1, alfa, B2, alfa, B3, más gamma C1, gamma C2 y gamma C3. ¿Ya? Entonces, estas son las ecuaciones paramétricas del plano. Sí, entonces estas se llaman ecuaciones paramétricas. Después teníamos, ¿no es cierto?, la ecuación cartesiana del plano que tiene la forma AX más BY más CZ igual a D. Esta es la ecuación cartesiana que va a ser básicamente la que nosotros utilicemos aquí. ¿Ya? Listo. Otra cosa, si un punto X, Y, Z pertenece al plano, entonces este satisface sus ecuaciones. Y cuando digo satisface sus ecuaciones, me refiero tanto a las paramétricas como a la ecuación cartesiana, ¿sí? En la cartesiana será automático, es decir, si yo reemplazo aquí el punto X, Y, Z, automáticamente tendré que obtener D. En las paramétricas es un poquito más largo el tema. Si yo reemplazo aquí X, Y, Z, digo que satisface si el sistema de alfa y gamma tiene solución. Listo, entonces, déjenme ver si habíamos visto. ¿Qué quiere decir que un... ya. Entonces, justamente habíamos visto qué pasa si uno de los coeficientes en la ecuación cartesiana es 0, ¿no? Bueno, entonces ahora sí, continuemos con esto. Yo les había dicho, vamos a... un plano en este caso podría también definirse como un conjunto de puntos. Aquí, ojo, aquí en la ecuación cartesiana también podría decirse que un plano es un conjunto de puntos tal que sus puntos cumplen la relación AX más BY más CZ igual a D. ¿Sí? Entonces, recuerden siempre que hablamos de conjuntos, vemos qué tipos de elementos tiene el plano y bajo qué condiciones. En este caso, el plano está formado por elementos de L3 que cumplen con la ecuación cartesiana. ¿Ya? Esto que está entre llaves es un plano. Lo de acá arriba que está entre llaves también es un plano. Esto de aquí no es un plano, sino son ecuaciones de un plano. Esto que está aquí no es un plano, sino es la ecuación de un plano. De determinar la ecuación cartesiana del plano. Veamos. Voy directamente a definir, ¿no es cierto? O es una proposición, como ustedes quieran escribirle, pero no, esta no es la definición de plano. Recuerden que la definición está
está dada arriba. La definición de plano es única, ¿no? Como proposición podemos ver lo siguiente, ¿sí? Vamos a decir, el plano que pasa, el plano pi, llamémosle, ¿no es cierto? El plano pi que pasa por P, elemento de R3, y uno de sus vectores, y es ortogonal, pongamos, y es normal al vector n, ¿sí? Y es normal al vector n, también elemento de R3, pero distinto de 0, ya. El plano pi que pasa por P y es normal al vector n, se define por, y esto es algo súper interesante, de hecho esto es lo más importante para mí del plano, esta definición para mí se acerca más a lo que nosotros vamos a trabajar de plano para poder deshacernos en R3 de las ecuaciones paramétricas, no así en R4, R5, ¿no? Recuerden que la ecuación cartesiana del plano solo hay en R3, entonces por eso que estoy trabajando en R3. Entonces, miren, y les voy a explicar esto, no se asusten, ¿sí? El plano pi, primerito, ¿qué es? Primerito es un conjunto de puntos, de la forma X elemento de R3. Ustedes entenderán que aquí X elemento de R3, ¿qué quiere decir? Que X tiene 3 componentes, ¿ya? Y estos puntos que pertenecen al plano, ¿sí? Estos puntos que pertenecen al plano cumplen con lo siguiente, que n multiplicado el producto punto de X menos P es igual a 0. ¿Ya? Ya les explico esto y van a ver que esto es súper fácil. Hasta ahí copien, ¿no es cierto? El plano pi que pasa por el punto P y es normal al vector n, se define como el conjunto que está indicado ahí. Noten que P puede ser 0, claro. El plano podría pasar por el origen, no hay ningún problema. A ver, entonces miren, ahora sí. Trabajemos esta parte. Con un gráfico, ¿no? Veamos. No, bueno. A ver. Ya, no necesito dibujar este eje, sino que nos puede estorbar más bien. Dibujemos el plano pi. ¿Sí? Entonces, miren, ¿qué conozco de este plano pi? De este plano pi conozco un vector normal. Ojo que le estoy dibujando aquí al vector n, pero realmente ¿dónde está el vector n? El vector n está tiene referencia en el origen, ¿no? Pero gráficamente yo les había dicho desde la primera clase, gráficamente sí le podemos ubicar donde nos haga la vida más fácil. Ahora, ¿qué más conocemos? También conocemos el punto P. Entonces, lo que nos dice este enunciado es que, dado un vector n, que miren ustedes, podría ser este, o podría ser este, o podría ser este de acá, cualquiera que sea. Por eso dice, no dice el vector normal del plano, sino que ¿cuántos vectores normales al plano hay? Si n es normal al plano, 3n también es normal al plano, n medios también es normal al plano, y así sucesivamente. ¿Sí? Ahora, miren ustedes, si yo tengo un punto P y tengo el vector n, esos son los datos que tengo. Ahora dice, cualquier punto del plano que no conozco, ¿no es cierto? Porque ¿cuántos puntos tiene el plano? Infinitos. Entonces yo cojo un punto cualquiera X.
si alguien prefiere en el gráfico coger el X por acá, también está bien, no hay ningún problema. Miren ustedes, voy a trazar el vector X menos P. Y miren ustedes que gráficamente el vector X menos P queda justamente sobre el plano, ¿sí? O sea que si ustedes le rotan a este ejemplo que estoy haciendo, podrían tener más o menos algo así. Aquí tienen el vector normal y por aquí podrían ustedes tener el vector X menos P. Aquí está el punto P y acá está el punto X. Alguien podría haber cogido, en lugar de coger así, alguien podría haber dicho que quiere este, ¿no? Y coge como este como X y a este se llamaría X menos P. Y alguien podría también coger este de acá y así sucesivamente. Noten ustedes en el gráfico de la derecha es un poquito más evidente que el vector normal es ortogonal, ¿no es cierto? Porque miren, el vector normal aquí en este gráfico es ortogonal al plano. Y si el vector normal es ortogonal al plano, entonces miren ustedes que el vector normal es normal a cualquier vector que esté sobre el plano. Todo esto hablando gráficamente, repito. Entonces miren ustedes, digo, si n es normal al plano pi, entonces n también es normal a cualquier vector que esté sobre el plano pi. ¿Y qué vector está sobre el plano pi? X menos p. ¿Ya? De aquí n punto x menos p es igual a 0, que es justamente lo que tenemos acá arriba. ¿Ya? Copien y voy a empezar a desarrollar esta expresión x menos p punto n. Si tienen alguna duda, por favor, chicos, háganlo. A la larga, ¿dónde está realmente este vector n? Está en el origen. ¿Dónde está este vector x menos p? También está en el origen. Entonces yo tendría algo así, ¿no es cierto? N está en el origen y el vector x menos p está por aquí, o si quieren el vector x menos p está por acá, o donde se les ocurra. ¿Sí? Y aquí hay 90 grados con n, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces ahora sí, miren lo que voy a hacer. Voy a resaltar del plano definido de esta manera porque de aquí van a hacer la ecuación cartesiana de la forma más fácil que les había dicho. Miren, vamos a desarrollar esto y pensemos. Sea x mayúscula igual x y z, un punto, cualquiera del plano. De la misma manera, sea n igual a bc, un vector, ojo que digo un y no digo el vector normal, sino digo un vector normal, porque ya vemos que si n es ortogonal, 3n también es ortogonal, menos 2n también es ortogonal. Entonces, sea x, x y z un punto, ¿no es cierto?, cualquiera del plano, es evidente que es elemento de R3, sea n, a, b, c, un vector normal al plano, y sea p, a este p no le voy a poner nada, ¿no es cierto?, sino solamente p elemento del R3, un punto conocido. Del plano. Tenemos, miren lo siguiente, tenemos. Nosotros ya sabemos, ¿no es cierto?, que el vector, nosotros sabemos que el vector x menos p está sobre el plano. Y como el vector normal es normal, n es normal al plano, entonces si lo multiplicamos por n, esto nos queda 0. Por favor, chicos, si no está clara esta parte de n.x menos p igual a 0, por favor, con confianza pregunten, ¿sí? Que de ahí van a hacer la ecuación cartesiana, que es lo que vamos a utilizar todo el tiempo. Ahora sí, trabajando un poquito esto, miren, nos va a quedar n.x menos n.p igual a 0. Aquí podría yo decir
que nx, producto punto, no son vectores, no se olviden, nx y p son vectores. Esto es igual a n punto p. Pero n, nosotros ya sabemos que es ABC, y x ya sabemos, x mayúscula, sabemos que le pusimos las componentes x y z. Y a n punto p le pueden dejar igual. Entonces, miren, si ustedes hacen este producto punto, lo que les queda es lo siguiente. AX más BY más CZ es igual a D, donde n punto D es D, ¿no? Ya, y miren que aquí obtenemos justamente la ecuación cartesiana del plano. Y aquí sí, ojo. Los coeficientes A, B, C de la ecuación cartesiana del plano corresponden a las componentes de un vector o del, pongamos, del vector normal al plano. Entonces, miren ustedes que el vector normal tiene como componentes ABC y la ecuación cartesiana tiene como coeficientes justamente ABC. ¿Bien? Entonces, tan sencilla como esto. Vamos a poner un ejemplo y digamos, determinar la ecuación cartesiana del plano que pasa por 1 menos 1, 2 y es normal a menos 4, 2 y 1. Entonces esto es tan fácil como decir, yo podría escribir directamente, miren, este que es este pasa por, entonces este sería el punto P y es normal a, esto sería el vector n. Entonces miren, yo puedo poner y decir, sabemos que n punto x y z, que es un punto cualquiera, ¿no es cierto? Entonces voy a poner así. Sea x y z, elemento de R3, un punto cualquiera del plano. Sabemos que el vector normal, producto punto, un punto cualquiera del plano menos el punto P, es igual a 0. De aquí n punto x y z es igual a n punto P. Como n conocemos, nos queda menos 4, 2, 1 punto x y z. Y esto es igual a menos 4, 2, 1 punto, el punto P, 1, menos 1, 2. Y me queda, miren ustedes, menos 4x más 2y más z. Y esto es igual a menos 4, ¿no? ¿Ya? Alguien puede haber hecho alguna otra operación o por ahí de alguna manera le simplificó a esto y llegó a 4x menos 2y menos z es igual a 4. Cualquiera de las dos está bien. Y miren, miren ustedes que llegamos justamente a la ecuación cartesiana del plano. ¿Sí? Yo podría escribir de memoria también. Yo podría escribir de memoria y decir, yo sé que la ecuación cartesiana AX más BY más CZ igual a D viene dada por los coeficientes del normal. ¿Cuál es el normal? Menos 4X más 2Y más 1 Z. Entonces miren ustedes que sin hacer mucho trabajo, yo puedo escribir automáticamente la ecuación. Y yo sé que D es el producto punto, acá arriba está indicado, ¿no es cierto? Esto también era de encerrar así.
Aquí está indicado que n.p es d. Entonces, miren solo a la derecha, digamos que no hubiera hecho nada de trabajo, sino que automáticamente después del enunciado, yo digo, la ecuación cartesiana de plano ax más by más z igual a d viene con los coeficientes del vector normal. Entonces, menos 4, 2 y 1. Y el d simplemente es el producto punto. Entonces, menos 4 por 1, menos 4. Y 2, 1 multiplicado por menos 1, 2 es 0. Entonces me queda justamente menos 4. ¿Ya? Claro, este trabajo de acá abajo es un poquito más teórico. Me recuerda esto de aquí que es importante. Sin embargo, una vez que cojamos práctica, podemos pasar directamente acá. Pero como siempre diré, para uno poder hacer las cosas así de fáciles o directamente o sin mucho procedimiento, tiene que ganarse el derecho a hacerlo. Entonces, ganarse el derecho es entender por qué lo hacemos así. No quisiera que de memoria digan, ah, la ecuación cartesiana viene aquí con el vector normal, se acabó. Y cuando alguien les pregunte por qué, no sepan responder por qué la ecuación cartesiana o por qué los coeficientes del vector normal van aquí. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Listo, entonces ahora sí, sigamos. Alguien podría decirme, bueno, ya de la ecuación cartesiana del plano, los coeficientes A, B, C son los coeficientes son las componentes del vector normal. ¿Qué significa este vector D? O, ¿qué digo este vector? Esta componente D, o este coeficiente D. Les puedo explicar gráficamente, ¿sí? No sé si esto sea muy necesario, sin embargo, lo voy a hacer justamente para que vean qué es lo que representa ese coeficiente D. Después ustedes van a poder generalizar lo que yo voy a hacer aquí. O bueno, yo mismo lo voy a hacer, pero bueno. Verán, por facilidad, voy a dibujar esto de esta manera. Voy a coger el plano horizontal, solo porque visualmente es fácil, ¿no? Pero de hecho no le voy a dar ni nombres ni X, ni Y, ni Z, porque puede ser que este plano está rotado, ¿ya? Miren ustedes, ustedes tienen aquí el vector normal que le va a cruzar al plano, digamos, por aquí. Y tienen aquí el vector N. Luego, ustedes cogen un punto P, el punto P conocido, ¿no es cierto? El punto P. Y trazamos el vector P. Si ustedes se dan cuenta, y uno aquí, ¿qué ángulo tiene esto? Tiene 90 grados, ¿no es cierto? Porque miren ustedes, este puntito es donde le está cortando el vector n, y justamente estos dos puntos, tanto este punto azul, que es donde el vector n le corta al plano, y el punto P, ambos están sobre el plano. Entonces, aquí esto tiene 90 grados, no sé si está claro. Entonces, miren, básicamente lo que yo tengo es lo siguiente. Tengo aquí el vector n, tengo aquí el punto P, y estoy bajando acá con un ángulo de 90. Entonces, miren ustedes, yo quiero saber qué es esto. Miren ustedes que esta es la distancia del plano al origen. ¿Sí? ¿Ya? Esta es justamente la distancia del plano al origen. ¿Pero qué es esto? Miren ustedes que este vector de aquí, este que yo le acabo de dibujar en verde, si ustedes se dan cuenta, no es más que la norma de la proyección del vector P sobre el vector N. ¿Ya? Y eso viene a ser igual a la distancia del plano
al origen. Y alguien podrá decirme, ¿y qué pasa si cambio P? No pasa nada, es que miren ustedes, si ustedes cogen P y le cambian, otra vez se forma aquí un ángulo de 90 y tendrán algo similar. Entonces me dirán, ¿cómo es posible que la distancia sea la misma si cojo otro punto P? Es que miren ustedes, más o menos la idea sería, la proyección de este vector rojo sobre el vector normal es el verde. Y si yo cojo este otro vector rojo, miren que la proyección de ese otro vector rojo sobre el azul termina siendo el mismo verde. Entonces, no importa el punto que ustedes cojan, la proyección verde sigue siendo la misma, ¿sí? Y noten que esa proyección verde es la distancia del plano al origen. ¿Por qué le cojo como norma y no como vector? Porque la distancia del plano al origen es un escalar, pues. No puedo decir la proyección, perdón, la distancia es un vector. Si a qué distancia estamos de aquí a tal lugar. Estamos a 10 i más 4j. No, pues decimos otro lugar, estamos a 500 metros, estamos a 1 kilómetro. Sí, es un escalar la distancia. Entonces, recuerden ustedes, recordemos que la norma de la proyección del vector A sobre el vector B, ojo que digo la norma, no el vector, era el valor absoluto de P, no, de A por B sobre la norma de B. ¿Sí? Entonces, la proyección del vector P sobre el vector N, ¿a qué será igual? Será igual a P punto N sobre la norma de N. ¿Y qué es la proyección? NP, esta es la distancia al origen. Si quieren poner ahí, no sé cómo le pueden poner, distancia plano origen. Bueno, entonces le escriben como quieren. La distancia del plano al origen es igual. ¿Qué es P punto N? Justamente es el coeficiente D. ¿Y cuál es la norma del vector normal? Acuérdense que el vector normal es ABC. Listo. Entonces miren ustedes que ese coeficiente D, perdón, espérense un ratito. Aquí estoy mal. Es P.N el valor absoluto. Entonces D, el valor absoluto. Sí, porque aquí miren ustedes que me sale menos 4, aquí en este cuadrado que está en rojo, miren ustedes que una ecuación podría ser menos 4 y la otra podría ser más 4. Entonces, la distancia no me puede salir negativa. Entonces ponemos simplemente el valor absoluto. Entonces, miren, ese coeficiente D es parte de la distancia, es decir, nos ayuda a obtener la distancia. Listo, copien y si tienen alguna duda, con confianza, chicos, por favor, pregunten. Ya, fácil, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí, cuando ustedes ven la ecuación cartesiana, ustedes dicen, ya, ABC son los coeficientes son las componentes del vector normal al plano, ¿sí? Y el coeficiente D, ¿sí? Es una parte de la distancia, o es uno de los datos para poder calcular la distancia del plano al origen. Bueno, ahora
acabado esto, vamos a ver qué resulta. Ya sabemos identificar si un punto pertenece a un plano. Recuerden que si un punto pertenece a un plano, satisface las ecuaciones paramétricas y la cartesiana. Ahora miren, vamos a ver qué resulta. Vamos a determinar el corte o la intersección de una recta y un plano. Entonces, miren, pensemos que dadas las ecuaciones paramétricas, porque no hay más, ¿no es cierto? Paramétricas de una recta. Y la ecuación cartesiana de un plano. Ya, dadas las ecuaciones paramétricas de una recta y la ecuación cartesiana de un plano, determinar la intersección. Si la hay, ¿no? Obviamente, al determinar la intersección podríamos determinar que no hay intersección. Pero veamos. Miren ustedes que si yo tengo una recta, yo tengo que la recta es X y es Z, y démosle valores porque si le doy letras probablemente nos empecemos a confundir terriblemente. Lo voy a hacer con valores y después ustedes pueden pensar en una recta genérica, en un plano genérico. ¿A qué me refiero? Que aquí sea A1, A2, A3. Sí, pero yo ahorita le voy a dar valores. 1 menos 1, 2, más alfa, menos 3 alfa, más 2 alfa. Listo. Ahora ustedes tienen el plano P, cuya ecuación viene dada, qué sé yo, por 2x menos y más 3z igual a 4. Entonces, miren ustedes, voy a decir, si existe un punto, ustedes pueden llamarle ABC, o pueden llamarle de nuevo X y Z, no hay ningún problema. Puedo llamarle, por ejemplo, ABC, que pertenece a la intersección ya. ¿Qué quiere decir que un punto pertenece a la intersección? Voy a poner aquí entre paréntesis, quiere decir que el punto P, quiere decir que el punto este P, ¿no es cierto? O bueno, no le di nombres. El punto ABC pertenece a la recta, pero también estoy diciendo que el punto ABC también pertenece al plano. ¿Sí? Eso quiere decir pertenecer a la intersección. Ya, entonces, ¿qué pasa si un punto pertenece a una recta? Satisface sus ecuaciones paramétricas. ¿Qué pasa si un punto pertenece al plano? Satisface su ecuación cartesiana. Entonces, miren lo que tenemos. El punto ABC satisface las paramétricas, es decir, que de alguna manera 1 más alfa menos 1 menos 3 alfa y 2 más 2 alfa, de alguna manera me tendrán que llevar al punto, porque pertenece al plano. Y de la misma manera, como el punto pertenece al plano, satisface la ecuación cartesiana, es decir, 2 veces A menos 2 veces B más 3z igual a 4. Entonces ahora sí, a esto le vamos a llamar 1 y a esto le vamos a llamar 2. Y dice, resolvemos o hagamos 1 en 2, nos sale lo siguiente, miren. En lugar de A, voy a utilizar 2 veces 1 más alfa, menos 2. En lugar de B, voy a utilizar menos 1 menos 3 alfa. Y finalmente, más 3 veces Z, en lugar de Z, perdón, aquí estoy mal, no, C. En lugar de C, voy a utilizar 2 más 2 alfa. Y esto es igual a 4. Miren ustedes que llegan a una ecuación de este tipo. Profe, una pregunta. Dime. ¿No solo era menos b?
A ver, déjame ver. A ver. ¿Dónde estoy? ¿En qué parte? Aquí. Arriba en la ecuación de la recta escribió, no, en la de plano escribió menos Ah, 2. el 2 se me fue, ¿no es cierto? Sí. Ya, correcto. Entonces este 2 aquí está de más. Ya, gracias. Correcto. Entonces aquí es menos. Y aquí este menos es acá. Era 2. Ya, muy bien. Gracias. Entonces, miren ustedes. Nosotros tenemos esta ecuación, que a la larga es una ecuación de una incógnita, que es solamente alfa. ¿Qué casos tengo aquí? Esta ecuación podría tener un resultado o una solución. ¿Cómo interpreto una solución? Un punto de corte. Podría tener infinitas soluciones. ¿Cómo interpreto infinitas soluciones? Infinitos puntos de corte. ¿Y qué quiere decir que una recta y un plano se cortan en infinitos puntos? Que la recta pertenece al plano. Y finalmente, no tener solución. ¿Ya? Entonces, si no tiene solución, entonces quiere decir que el plano y la recta no se cruzan. En ese caso, cuando no se cruzan, podemos decir que la recta y el plano son paralelos. Claro, cuando tiene infinitas soluciones también son paralelos, porque de hecho la recta está sobre el plano. Pero no, no, estaría de más decir, ¿no es cierto? Si la recta ya está sobre el plano, ya está sobreentendido, pero no tiene solución si la recta es paralela al plano. Esto en R3, ¿no? Ojo. Listo. A ver, ¿qué se refiere a tener una solución, por ejemplo? ¿Qué pasa si tiene infinitas soluciones? Ustedes llegarán a algo así como más o menos 4 es igual a 4. ¿Cuándo el 4 es igual al 4? Siempre. Infinitas soluciones. No tener solución, ustedes probablemente van a llegar a algo así. 5 es igual a 2. Esto no tiene sentido, ¿no es cierto? Entonces, mientras 4 es igual a 4 siempre, 5 es igual a 2 nunca. Entonces, siempre infinitas soluciones, nunca no hay solución. Veamos qué tenemos en este caso de acá arriba. ¿Cómo podría alguien decir en estos dos casos se me eliminó alfa? ¿Cómo podría eliminarse alfa? Fácil, pues. Qué sé yo, que aquí me quede alfa menos alfa y acá si no tuviera alfa. Se elimina, es decir, puede eliminarse de alguna manera. ¿Qué me queda aquí? Miren, me queda 2 más 2 alfa más 1 más 3 alfa más 6 alfa es igual a 4. Aquí no se me eliminó alfa, pero miren ustedes que podría eliminarse. Entonces aquí me queda 2 y 3, 5 y 6, 11 alfa es igual a 2 y 1, 3, 3 y 6, 9, 9 y 4 me da menos 5, de donde alfa es igual a menos 5 sobre 11. Ya, entonces una única solución, un solo punto de corte. El ejercicio no se acaba ahí, pues dice determinar la intersección. Entonces yo voy a decir finalmente el punto de corte es. ¿Qué creen que hago con ese alfa? Miren ustedes que yo digo, este punto ABC es el punto de corte. ¿De dónde me saco ABC? Aquí está ABC. Entonces sería 1 menos 5 onceavos sería 6 onceavos. Después me quedaría menos 1 menos 3 veces. Entonces me quedaría menos 1 más 15 onceavos, que sería 4 onceavos. Y finalmente me quedaría 2 menos 10 onceavos, que sería 12 onceavos. ¿Sí? Punto. Copien y si tienen alguna duda, por favor, me la hacen.
Listo. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguien hizo esto detenidamente ABC? ¿Alguien calculó o confiaron simplemente en sus valores? Sí, sale. Sí sale. Perfecto. Listo, entonces, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que dependiendo de las circunstancias, estos alfas se podrían eliminar entre ellos. Y si se eliminan entre esos, quedo ahí, a merced de que por ejemplo, aquí, digamos que alfa se hubiera eliminado. Miren que el 2, el 1 y el 6 me dan 9 y me hubiera quedado 9 igual a 4. ¿Sí? Sin solución. Y si de alguna manera las tres constantes me hubieran dado 4, hubiéramos dicho 4 es igual a 4. ¿Sí? Listo, entonces así determinan el cruce de un punto y una recta. Ahora, algunos de ustedes se preguntarán, bueno, está chévere esta forma de sacar la ecuación cartesiana del plano, pero ¿qué pasa si no tengo el vector normal? Fácil, chicos. ¿Por qué hago esta parte aquí? Porque voy a hablar de cruce de planos y me interesa que sepan ustedes de dónde sale el vector normal si no lo tuvieran, porque acá arriba yo hice el ejemplo conocido el vector normal. Entonces, miren, dado un plano, esta pueden ponerle una proposición, ¿no es cierto? Dado un plano, P, ¿no es cierto?, que pasa por el punto A en direcciones B y C. Un vector, ojo que digo un, y repito 1000 veces para que quede claro, un vector normal al plano es el vector n que resulta de B cruz C. Si alguien quiere hacer C cruz B, también está bien. Entonces, miren, gráficamente tenemos ahora sí lo siguiente. Si ustedes tienen, ¿no es cierto?, el vector A, perdón, el vector B, el vector C que generan un plano, ¿no es cierto? Solo denme un segundito, chicos. Sí, regreso en un minutito.
Ya, chicos, a ver, ¿en qué me quedé? Perdón. Verán entonces, si tengo esto es evidente, ¿no? Tengo un plano generado por B y C. Y que pasa por el punto A. Entonces, ustedes noten, nosotros sabemos, ¿no es cierto?, desde tercer curso, que el producto cruz entre B y C nos da un tercer vector ortogonal a los dos. Entonces, aquí tengo un vector B cruz C, que si ustedes trasladan toda esta idea acá, les va a quedar, qué sé yo, B, les va a quedar C, y este vector B cruz C resulta que es un vector normal al plano. ¿Listo? Entonces, como ejemplo, vamos a decir la ecuación cartesiana del plano P, que pasa por el punto 1, 3, 2, en direcciones 1, 1, 0 y dirección 2, 0, 1, ¿sí? Y decimos el vector, a ver, el punto por el que pasa el plano, el punto A sigue siendo el punto 1, 3, 2. Ese es dato, ¿no es cierto? Y el vector normal, o llamémosle el plano pi, ¿no es cierto? Porque bueno, aquí podemos confundirnos, pero chicos, miren, si nosotros tenemos clara la teoría, las letras no deberían confundirnos. Este es el plano pi y al punto A le voy a llamar el punto P. Entonces voy a decir A es el punto P por el que pasa el plano. Ya, entonces, el vector normal va a resultar del producto cruz de 1, 1, 0 con 2, 0, 1. Este vector normal debe salir algo súper fácil, que es 1, 1. A ver, veamos esto bien. 1 menos 1 y menos 2. ¿Ya? ¿Sí? Listo. Entonces la ecuación del plano es, nosotros ya sabemos que los coeficientes del vector normal irían directo, entonces x menos y menos 2z es igual, y recuerden ustedes que el coeficiente d resulta del producto punto entre p y n, que sería 1 por 1, 1, que sería menos 3, menos 4 sería menos 7 y 1 sería menos 6. Listo. Y ahí tienen ustedes la ecuación cartesiana del plano. Y eso les dije yo la clase anterior. Les decía, la única vez que ustedes me verán sacar la ecuación cartesiana desde las ecuaciones paramétricas es aquí. Fue aquella vez en que quería hacer como ejemplo, pero nunca más voy a sacar así la ecuación cartesiana del plano, sino que dados ABC, el punto A será el punto por el que pasa el plano, que ese dato me sirve muchísimo. Y el vector n me saco simplemente del producto cruz de B y C. Y ya. Y ustedes ya saben qué hacer con un punto y el vector normal. Listo. Entonces, esto era un ejemplo nomás, ¿no? Listo. Entonces, dado un plano pi que pasa por el punto, que pasa por el punto A en direcciones B y C, un vector normal al plano es n que viene del producto cruz de B y C. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Ahora, veamos cómo determinamos la intersección de dos planos. Igual, como ejemplo o como una tarea puede ser esto, ¿no es cierto? No tarea de clase, sino como
simplemente como una actividad, sería determinar la intersección de dos planos. Igual voy a hacer directamente con un ejemplo y ustedes podrán generalizarlo después. Entonces, si un punto X y Z pertenece a un plano Pi1 y el punto X y Z también pertenece al plano Pi2, ¿sí? Dicho punto satisface las ecuaciones cartesianas de los dos planos. Y el mismo concepto, ¿no es cierto? O sea, si el punto pertenece a un plano, pero el punto también pertenece al otro plano, ¿sí? Entonces, si el punto pertenece al un plano y al otro, entonces el punto satisface las ecuaciones paramétricas del uno y satisface las ecuaciones paramétricas del otro plano. A ver, déjenme pensar antes de esto. Voy a hacer aquí un espacio para hablar de lo siguiente. Para hacerles más fácil esto que estoy haciendo acá abajo, les voy a dar unas dos ideas previas que les puede ayudar. Primero, dos planos son paralelos si sus vectores normales son paralelos. ¿Ya? Por ejemplo, el plano 2x más y menos z igual a 1 y el plano 4x más 2y menos 2z es igual aquí lo que ustedes quieran, 8. Estos dos planos son paralelos, ¿sí? Porque miren que de aquí, no se olviden, los coeficientes son justamente las componentes del vector normal. En este caso, el vector normal sería 2, 1, menos 1. Y en este caso, el vector normal sería 4, 2, menos 2. Noten que n2 es igual a 2 veces n1. ¿Ya? Entonces, ahí tienen ustedes que los dos planos son paralelos. Ahora, veamos qué pasa con estos dos valores. Y aquí tengo yo dos opciones. Porque miren, si dos planos son paralelos, ¿qué opciones tengo? Que sea el mismo plano. Entonces, obviamente, un plano es paralelo a sí mismo. Pero también tengo la opción que sean planos diferentes, paralelos. Ustedes, aquí tengo las opciones con este D, ¿no es cierto? Y voy a poner aquí. Aquí pongamos N2 es igual a lambda N1. Entonces voy a poner, si D1, este es el valor de 1, ¿no es cierto? Y este es el valor de 2. Si D1 es igual al mismo lambda, perdón, más bien de 2 sería en este caso. A ver, ¿cómo les explico aquí? Déjenme pensar. Dos planos son paralelos y sus vectores normales son paralelos. Ya, a ver. Voy a decir, si D1 y D2 tienen la misma relación, que N1 y N2, entonces el plano 1 es igual al plano 2. Ya voy a dar un ejemplo de esto. Por ejemplo, entonces aquí hagamos lo siguiente. Aquí digamos, pongamos D1 y acá pongamos D2. ¿Ya? Entonces miren, dos planos son paralelos y sus vectores normales son paralelos. En el ejemplo tenemos
que es igual a D1, otro plano que es igual a D2. Notamos que los vectores normales de N1 y N2 tienen la relación de que N2 es igual a 2 veces N1. Podemos concluir que N2 es paralelo a N1. Si D1 y D2 guardaran la misma relación que N1 y N2, automáticamente concluimos que el plano es el mismo. Por ejemplo, si tuviéramos que D1 es igual a 4 y D2 es igual a 8, entonces miren ustedes que de nuevo, D2 es igual a 2 veces D1, ¿sí? Que es la misma relación que acá, miren. Conclusión, plano 1 es igual al plano 2. Pero yo podría tener lo que puse al inicio, ¿no es cierto? Si D1 es igual a 1 y D2 es igual a 8, miren ustedes que D2 es igual a 8 veces D1. Conclusión, el plano 1 solamente es paralelo al plano 2. Nada más, no coincide. ¿Sí? Pongamos otros ejemplos. Aunque estos ya son ejemplos, pero bueno. X más Y más Z es igual a 1. 2X más 2Y más 2Z igual a 2. Mismo plano. Y si ustedes tienen X más Y más Z igual a 1. Y acá tienen, miren, 2X más 2Y más 2Z. Entonces noten que el normal del primer plano es 1, 1, 1. El normal del segundo plano es 2, 2, 2. Y esto nos queda igual a 4, por ejemplo. Mientras que este lado tiene la relación 2, este lado tiene la relación 4. Entonces aquí, planos paralelos. Así de sencillo se ve si los planos son el mismo plano o son planos paralelos. Ahora, si ustedes se encuentran con coeficientes diferentes, es decir, que los normales de N1 y N2 no son paralelos, pasamos a lo que yo voy a hacer acá, ¿sí? Entonces, si se encuentran con esto, por favor, no se pongan a resolver. Simplemente concluyan directamente. Y miren ustedes que la ecuación 2 es un múltiplo de la ecuación 1. Entonces, mismo plano. Acá, en el otro ejemplo, noten ustedes que la parte izquierda es un múltiplo de la parte izquierda. Pero la parte derecha no lleva la misma relación. Entonces, planos paralelos. Entonces, es importante analizar esta parte cuando tengo dos planos. Ahora, pensemos que ya analizaron y no son paralelos. Entonces pasan a esto que estoy haciendo acá. Determinar la intersección de dos planos. Ahora, ustedes a veces grafican en un plano así. Y por cuestión de gráfico, el otro plano les queda así. Y dicen, ah, profe, se cruzan en un punto. No, chicos. Este plano va al infinito, el otro también. Entonces, si dos planos se cruzan en una recta. No hay nada más que hacer, ¿sí? Esa es la única opción. Entonces, veamos. Pongamos dos ejemplos. Un punto. Ya. Veamos entonces el plano X más Y más Z igual a 4 con el plano 3X menos 2Y menos Z igual a 1. ¿Ya? Entonces, miren, como el punto X, Y, Z satisface la ecuación cartesiana de este plano, y el mismo punto X, Y, Z también satisface la ecuación cartesiana de este plano, nosotros estamos en busca justamente de X, de Y y de Z. Entonces aquí decimos que tenemos un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas. ¿Podrá tener solución este sistema? No, ¿no es cierto? Con dos ecuaciones no puedo resolver tres incógnitas, que eso quede claro, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer aquí, miren, es lo siguiente. Déjenme ver si le puse fácil. Pongamos uno más fácil. Pongamos uno que no nos debe mucho cálculo matemático. X menos Y
más 3z es igual a 2, ¿ya? Pero miren ustedes, ¿cuál es el vector normal en el primero? El vector normal es 1, 1, 1. ¿Cuál es el vector normal en el segundo? 1, menos 1, 3. No tienen relación, ¿no es cierto? Listo. Entonces, dos ecuaciones con tres incógnitas no voy a poder resolver. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a decir, vamos a tomar a z o a cualquier valor que a ustedes, a cualquier x y o z que a ustedes se les ocurra, como vamos a tomar z igual a alfa como el parámetro. Supongo que esto ya hicieron ustedes en álgebra, ¿no es cierto? Entonces, miren, de aquí me queda lo siguiente. X más Y es igual a 4 menos Z, que ya sé que Z es alfa. Y la otra ecuación me queda X menos Y es igual a 2 menos 3 alfa. A esta les llamamos ecuación 1 y ecuación 2. Hacemos 1 menos 2. Noten que si yo resto 1 de 2 me queda 2x, y menos y, perdón, 1 más, ¿no? 1 más 2. Me queda 2x, y es 0. Y acá me queda 4 y 2, 6. Y acá me queda menos 4 alfa. De aquí puedo decir que x es igual a 3 menos 2 alfa. De manera similar voy a hacer 1 menos 2. Y me queda x menos x, 0. Y menos y, 2y. 4 menos 2, 2. Menos alfa menos 3 alfa más 2 alfa. Lo que me queda, miren que y es igual a 1 más alfa. Y aparte de eso, z ya sabíamos que era alfa. Y estas son las ecuaciones paramétricas justamente de la recta de corte, donde alfa sabemos que es cualquier elemento de los reales. Ya, y tengo aquí entonces, estas son las ecuaciones paramétricas de la recta de corte o de intersección, como ustedes quieran. Copien y pasemos esto a GeoGebra, ¿sí? Porque para que me dicten. ¿Podría subir un poco, por favor, profe? Claro. ¿Más? No hay nomás, gracias. Entonces, miren, grafiquemos esto. Entonces, en conclusión, ¿cómo verificamos la intersección de dos planos? Primero, vemos que no sean paralelos, ¿sí? Porque si son paralelos es fácil ver, ¿no es cierto? Si son paralelos probablemente son el mismo plano, o si son paralelos podrían no ser el mismo plano, y eso se verifica viendo si las ecuaciones son una múltiplo de la otra. En caso de no ser paralelos, lo que digo es el punto de intersección satisface las dos ecuaciones. Entonces, si satisface las dos ecuaciones, resuelvo el sistema de las dos ecuaciones porque justamente lo que estoy buscando es x y z. Como son dos ecuaciones con tres incógnitas, no voy a poder resolverlo. Cojo a uno de los tres, x, y o z como el parámetro y resuelvo los otros dos en función de ese parámetro. Miren ustedes que esta podría ser la recta, o es la recta, que pasa por el punto 3, 1, 0 en dirección 2, 1, 1. Sí. Miren que aquí tengo el punto 3, 1, 0 y acá tengo el punto 2, 1, 1. ¿Ya?
Grafiquemos rápidamente porque quiero acabar algunos temas. Ya me he pasado más de una hora de lo que tenía planificado, pero bueno, no importa. Veamos, las ecuaciones de los planos son x más y más z igual a 4. X, me dictan por favor el otro plano. X menos y, ¿qué más era? Más 3z igual a 2. 2, perfecto, gracias. Cambiémosle de colores a estos planos, propiedades, color rojo, y al otro pongámosle azul. Ya, y por favor, díctenme las ecuaciones paramétricas de la recta. 3, no era 3, ¿no? Sí, 3 creo que era. 3 menos 2 alfa. Espérense un ratito. 3 menos 2 alfa, la otra era, me dictan la segunda ecuación y, por favor. 1 más alfa. 1 más alfa. Y la tercera era alfa, gracias. X de menos 10 a 10. Miren ustedes, ahí tengo el plano rojo, tengo el plano azul, y miren ustedes que tengo justamente la recta de corte, ¿no? ¿Ya? Listo. Entonces vamos a copiar esto. Tienen ustedes la recta de corte ahí. Bueno, si quieren les copio esto también para que el que le interese hacer lo haga y le rote el gráfico como quiera. Listo. Entonces ahí sería, ¿no es cierto?, la ecuación del plano 1, la ecuación del plano 2 y la curva donde miren ustedes que tiene las tres ecuaciones paramétricas. Aquí están, ¿no es cierto? Miren ustedes, tres ecuaciones paramétricas, 1, 2 y 3, con el parámetro u que le hago variar entre menos 10 y 10. Alguien podría hacerle entre menos 20 y 20, lo que quiera. Ya, gracias. Entonces, eso sería todo con el plano. Ahora veamos distancias. Si voy a trabajar algunas distancias de los elementos. Sí, podría ser. Claro, en este caso ya punto a punto no tiene sentido. Sin embargo, vamos revisando estas distancias, ¿sí? Las que no, ustedes revisarán con su profesor de ejercicios, harán algún ejemplo y ya queda. Y si no está claro, le dicen, profe, ¿de dónde sale esa fórmula? Esperaría que los profesores de componente práctico no lleguen a utilizar directo fórmulas, sino que traten de explicar de dónde sale. Primero, veamos la distancia punto a punto, que solamente para dejar ordenado, ustedes saben que la distancia entre dos puntos AB elementos de Rn es o viene dada por la norma de A menos B. Así de fácil, ¿no es cierto? ¿Ya? Gráficamente esto se vería más o menos así. Ustedes tienen aquí A, ustedes tienen acá B, ustedes hacen A menos B y a este vector que se llama A menos B le sacan la norma y tienen la distancia entre dos puntos. Facilito, ¿no es cierto? Vamos a ver la distancia entre un punto y un plano. ¿Ya? Entonces, miren, voy a coger cualquier plano, ¿sí? ¿Ya? Y eso les decía yo, justamente cuando hice el análisis. ¿Dónde está? Aquí.
Cuando les dije, miren, la distancia del plano al origen, ¿sí? Les decía P.n sobre n. Entonces les decía, bueno, ustedes a la larga no van a necesitar saber esta expresión porque esta es una expresión muy específica para la distancia plano-origen. ¿Para qué quieren saber la distancia plano-origen? Si ustedes ya van a saber cómo se determina la distancia del plano a cualquier punto. Ese punto podría ser el origen. Entonces, miren, pensemos que tenemos el plano pi y tenemos el punto P. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Lo que vamos a hacer es, vamos a tomar un punto Q cualquiera del plano. Vamos a trazar el vector QP, o si quieren, déjenme pensar. Cojamos el vector QP, o bueno, PQ, ya no importa, PQ. Y nosotros por acá le vamos a trazar al vector normal por donde se nos ocurra, ¿no es cierto? Entonces, miren, yo le voy a trazar al vector normal por aquí, porque realmente el vector normal no está aquí, ni el vector, nada de esto está aquí. Todo está en el origen, pero ya sabemos que podemos dibujar donde se nos ocurra. Y aquí le voy a dibujar al vector normal. Si quieren, le dibujan al vector normal con la flecha hacia acá abajo, no pasa nada. Si quieren, le dibujan al vector, en vez del vector PQ, le dibujan al vector Q menos P, como ustedes quieran. Listo. Entonces, miren, dibujémosle como les propongo, ¿no? Dibujémosle al vector normal hacia acá abajo, no importa. Y no dibujemos PQ, sino dibujemos QP. Y miren ustedes que la distancia al plano viene dada justamente aquí. Esta va a ser la distancia que estábamos buscando, la distancia D. Y miren gráficamente ustedes, aquí terminan en ángulo recto. Alguien podría decir, profe, pero yo no quiero ese punto Q, yo quiero este punto Q de acá. No importa. Miren ustedes que si hacen ustedes PQ, acá también se les va a hacer un ángulo recto. ¿Por qué? Porque el vector normal va a ser normal a cualquier línea que esté acá. Entonces, aquí se va a cumplir esto. Como ustedes se darán cuenta, lo que tienen aquí, si le dibujan un poquito diferente, ustedes tienen aquí el vector n y también tienen el vector Q menos P, porque aquí tienen Q, acá tienen P, y lo que estamos buscando justamente es la proyección del vector QP. Miren ustedes que esta es la proyección, esta de aquí es la proyección del vector QP sobre n. Entonces lo que estamos buscando es la proyección del vector QP sobre n. Entonces notemos nosotros que la distancia que estamos buscando no es más que la norma de la proyección de de Q menos P sobre n. ¿Ya? Copien el gráfico, díganme si entienden esto y ya, bueno, mejor de una vez les digo, ¿no es cierto? ¿Cuál es la norma? ¿Cuál es la norma de un vector proyección? El producto punto de los dos, ¿no es cierto? Es decir, A punto B, que en este caso sería Q menos P punto N sobre la norma de N. Y en la parte superior no se olviden del valor absoluto. Listo, y esta sí, entonces yo diría, ¿no es cierto? La distancia de un punto P a un plano que pasa por Q y es ortogonal
a n es ¿ya? Listo, ¿alguna pregunta hasta ahí, chicos? Por favor, copien, asegúrense que esté claro el gráfico. Aquí podrían encontrarse ustedes con, en lugar de Q menos P, podrían encontrarse P menos Q. No hay ningún problema. ¿Sí? Simplemente esa fórmula se deduce cogiendo los vectores en otras direcciones. Sin embargo, a la larga da lo mismo. Miren ustedes que si yo hubiera cogido n hacia arriba, esto cambiaría el signo, pues. Pero ¿qué importa si tengo, ¿no es cierto?, tengo el valor absoluto ahí. No pasa nada. ¿Y qué importa si abajo tengo la norma? No pasa nada. Listo, si no hay dudas, paso a la distancia recta punto. Vamos a ver la distancia punto recta. De manera similar, yo voy a coger una recta que pasa por el punto Q y que esté en dirección, cojamos dirección N también, ¿no es cierto? ¿Ya? Esta sería la recta que pasa por el punto Q en dirección N. Y yo quiero analizar la distancia o determinar la distancia del punto P. Entonces, saco el vector PQ y le proyecto sobre este de acá. Entonces aquí tengo el vector P menos Q y me doy cuenta que lo que tengo acá es ya no es, miren, hace rato era la proyección, ¿no es cierto? La distancia, miren acá arriba, la distancia justamente coincidía que era la proyección. Ahora no, ahora resulta que la distancia ya no es la proyección, ahora la distancia es la componente de este lado de acá. ¿Ya? Y esta es la distancia D. A ver, tómense 2 minutos o 4 minutos para pensar cómo sacarían esa distancia D. Les doy una pista. No saquen primero la proyección y le restan P. Se les va a hacer difícil. Miren ustedes que aquí tienen un ángulo teta y que podrían hacer con producto cruz. ¿Ya? Analicen. Un triángulo rectángulo, un producto cruz. ¿Ya? ¿Cómo les fue? Miren. Esto vamos a hacer, ¿no es cierto? Así. Déjenme ver. Noten ustedes que la distancia que estamos buscando no es más que la hipotenusa, que sería la norma de P menos Q. Sí, eso vale este lado rojo, ¿no es cierto? Ojo, no estoy trabajando con vectores, estoy trabajando con los lados de un triángulo. Entonces necesito la medida de los lados del triángulo. Miren que P menos Q como hipotenusa multiplicada por el seno de teta nos da justamente D. Pero aquí tengo un problema, no conozco teta. Entonces, por otro lado, yo me acuerdo, ¿no es cierto?, que el producto cruz de dos vectores, P menos Q, producto cruz N, es igual a la norma del primero
por la norma del segundo y por el seno del ángulo entre ellos. De aquí miren ustedes que si ustedes le dejan PQ y el seno de teta a un lado, es decir, si ustedes le dejan P menos Q y el seno de teta a un lado, al otro lado les va a quedar la norma de P menos Q cruz N y le van a dividir para la norma de N. ¿Sí? Y miren ustedes que justamente lo que tengo es P menos Q el seno de teta y aquí P menos Q el seno de teta. Y ya tengo entonces la distancia. Entonces vamos a decir la distancia del punto P a la recta L que pasa por el punto Q, es decir, conocemos el punto de la recta, conocemos la dirección de la recta. La norma de P menos Q cruz N sobre la norma de N. Miren que es muy similar a la expresión de arriba, ¿no? Arriba era P menos Q punto N. Acá abajo es P menos Q cruz N. Listo, copien y sigamos con otras distancias. Y con eso vamos a acabar este tema. Y la próxima semana vamos a empezar funciones vectoriales, ¿no? Listo, veamos la distancia recta plano. La distancia recta plana. Miren, para empezar, para que exista distancia entre la recta y el plano, no deberían cruzarse, ¿sí? Porque si se cruzan ya la distancia va a ser 0. Sin embargo, no importa. Pensemos que está en papel y no sabemos si son paralelos, si no, no importa. Entonces, miren. ¿Cierto? Tienen ustedes el plano pi. Y tienen, qué sé yo, una recta L. Que pasa por, que cojamos la recta L que pasa por A en dirección B. ¿Ya? Y del plano pi pensemos que conocemos un punto y un vector normal. A ver, tómense también 2 minutos y piensen cómo harían para sacar la distancia.
A ver, chicos, denme un segundito, por favor. Ya. A ver, entonces, miren. Lo que haríamos es lo siguiente. Cogemos cualquier punto P. Cogemos cualquier punto P, o más bien cualquier punto Q. A ver, P. Cojamos nomás cualquier punto P. Cualquier punto Q. ¿Ya? A ver, vamos a utilizar esto y vamos a utilizar el vector normal. ¿Ya? A ver, vean si con estos datos pueden, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, vean qué pasa con la proyección PQ sobre N. Porque también nos puede salir 0 si se cortan, ¿no? Ya, entonces miren lo que vamos a hacer aquí. En este caso, miren, la distancia, no sé cómo le podemos ver, tal vez así, ¿no es cierto? Si la recta está acá, no importa el punto que yo coja porque la distancia es la misma. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos, no vamos a hacernos tanto lío con esto, sino que vamos a decir lo siguiente. Esta es la recta que pasa por Q en dirección, por A en dirección B. Listo. Entonces, miren, aquí tenemos dos opciones. Si la recta y el plano no son paralelos, entonces la distancia es igual a 0. Porque ¿qué quiere decir que no son paralelos? Quiere decir que se cortan. ¿Sí? Entonces, si no son paralelos, la distancia es igual a 0. Si son paralelos, la distancia es uniforme. Es decir, no importa si ustedes le ven esto en perspectiva, lo que les va a quedar es algo así, ¿no es cierto? Entonces la distancia aquí es D, la distancia aquí es D, la distancia aquí es D. Entonces ahí lo que hacemos es, se calcula la distancia de cualquier punto de la recta, cualquier punto, pongamos cualquier punto P de la recta, se calcula la distancia de cualquier punto P de la recta al plano. Y ustedes, miren, ya saben, que ustedes ya saben cuál es la distancia punto plano, que es justamente la que hicimos acá arriba. ¿Hicimos o no? Así, punto plano. Ya está. Entonces, miren, si quieren cambien el gráfico, no le pongan aquí la recta que pasa por A, sino pongan directo la recta que pasa por P
en dirección B. Entonces, ustedes cogen cualquier punto de la recta. Miren ustedes que les da lo mismo calcular del punto P, del punto M, del punto N. La distancia, como son paralelas, la distancia es exactamente la misma. Entonces, no importa de quién calcula. Entonces, decimos: la distancia de la recta L que pasa por el punto P en dirección B al plano Pi que pasa por Q, o no importa, a un plano Pi pongamos, a un plano Pi es la distancia del punto P al plano Pi. ¿Ya? Entonces, la distancia recta plano se reduce a la distancia punto plano. Entonces, tomando en cuenta que la recta L es paralela al plano Pi. O más bien, la intersección entre la recta L y el plano Pi es vacío. Porque si la intersección no fuera vacío, entonces la distancia fuera 0, ¿no? Listo, entonces ahora veamos la distancia. Ya hice punto recta, ya hice punto plano, ya hice recta plano. Hagamos la distancia plano plano, que es igual, súper fácil. Plano plano. Miren ustedes, si dos planos se cortan, ¿sí? Entonces la distancia sería 0. Entonces voy a decir, si la intersección entre un plano 1 y un plano 2 es vacía, los planos son paralelos. Y la distancia, entonces miren ustedes, si este plano es paralelo a este otro, entonces la distancia entre este punto y este es lo mismo, entre este y este es lo mismo, entre este y este es lo mismo. La distancia una vez más es uniforme. Entonces, si los dos planos, la intersección es vacía, los dos planos son paralelos y la distancia se calcula desde cualquier punto del plano 1 al plano 2. Entonces, ustedes tienen aquí plano 2 y aquí tienen un punto cualquiera P del plano Pi1. Ustedes lo que quieren calcular es esta distancia. ¿Ya? Entonces, otra vez se reduce a distancia punto plano. Es decir, punto plano, recta plano y plano plano se calcula exactamente de la misma manera. Se calcula como punto plano. Entonces, se coge un punto de la recta y se calcula la distancia al plano. Se coge un punto del plano y se calcula la distancia al otro plano. Aquí ponemos, si la intersección entre un plano 1 y un plano 2 no es vacía, automáticamente, como no es vacía y se intersecan, la distancia automáticamente es 0. Lo mismo podríamos poner acá arriba. Podríamos poner que si la intersección entre la recta y el plano no es vacío, automáticamente la distancia es igual a 0. ¿Ya? Entonces miren ustedes que en R3, si una recta y un plano no se cruzan, quiere decir que son paralelos. Entonces me da lo mismo calcular la distancia desde donde sea. Si dos planos no se cruzan, quiere decir que son paralelos y me da lo mismo calcular la distancia desde donde sea. Ya, copien esto y vamos a terminar con la distancia. A ver, hasta ahí, ¿no es cierto? Más o menos.
Copien desde ahí. Y si necesitan que baje, bajo. Y vamos a terminar con la distancia recta, que esa es un poquito más complicada. Ya, terminemos con la distancia recta. Entonces, miren, hasta ahí lo que hemos visto es la distancia punto punto, la distancia punto plano y la distancia punto recta. La distancia recta plano y plano plano se reducen a lo mismo. Y terminamos con la distancia. Terminamos la clase, la semana, la hoja de resumen, todo. Y la próxima semana empezamos de nuevo. Les voy a poner ya la actividad en el aula virtual hoy tarde para que suban hasta el día sábado el cuaderno. A ver, conversemos un ratito sobre eso. La actividad le voy a poner que se cierra el sábado. Van a tener un tiempo de gracia hasta el domingo, pero ya el tiempo de gracia ya es hasta el domingo. Entonces, el domingo, qué sé yo, 10 de la noche, que se les va a cerrar el plazo definitivo. No me digan, profes, que se me cerró, porque la pregunta será, ¿por qué no subieron el sábado? ¿Sí? Entonces, los que no logren subir hasta el sábado, háganlo hasta el domingo. Además, como les dije, ustedes deberían ir desarrollando el cuaderno conforme tenemos la clase. Inclusive podrían tomar fotos al finalizar ya esta clase. Pero bueno, entiendo que no, tal vez no es tan ideal el tema, pero por favor suben hasta el sábado y máximo como plazo el domingo. Y repito, estén pendientes que si les aparecen más videos en su aula virtual, no digan cómo así si no en el aula virtual, sino más bien en el stream. ¿Cómo así si recién empiezo el semestre ya tengo 40 videos? Sí, porque son del semestre anterior. Si les interesa ver, si no, no. Si no, sigan sus clases de componente práctico, que va a ser básicamente lo mismo. A ver, distancia recta, recta. Esta distancia recta, recta es un poquito difícil de ver, pero vamos tratando de acomodarnos. Pensemos que yo tengo una recta así, y bueno, otra recta que viene de esta manera, ¿no? ¿Ya? Entonces, miren, vamos a pensar que en este punto donde aparentemente se cruzarían, yo voy a trazar el vector normal, es decir, aquí va a estar el vector normal. ¿Ya? No le vemos porque estamos viendo desde arriba. Déjenme ver cómo le podría dibujar. Ya sé, así. Y una recta que se va hacia el infinito, ¿no? Listo. Entonces, miren, pensemos en estas dos rectas. Y pensemos que aquí hay un vector normal a las dos. ¿Sí? Este es el vector normal, tanto a la recta 1 como a la recta 2. Entonces, a esta vamos a decir que esta es la recta que pasa por el punto P en dirección, se me ocurre, B.
Y a esta vamos a decir que es la recta Q, en dirección C. Entonces, miren aquí, lo que hacemos es, cogemos el punto P, cogemos el punto Q, y a estos dos les vamos proyectando hacia el vector n. Entonces, aquí miren, lo que ustedes tienen es el vector n por aquí abajo, y tienen por acá el vector QP. Y lo que estoy haciendo es proyectar esto, ¿sí? Y noten ustedes que justamente la distancia entre las dos rectas viene dado por esta parte de aquí, que esta es la distancia. Entonces, lo que yo voy a hacer es proyectar, ¿no es cierto?, la distancia. Noten ustedes que la distancia está sobre el vector n, que es esta de acá. ¿Ya? Y la distancia, entonces, no es más que la norma de la proyección de P menos Q sobre n. ¿Ya? Ahora, ¿de dónde me saco n? Decimos, como n es ortogonal a la recta 1 y n también es ortogonal a la recta 2, entonces miren ustedes que n es ortogonal ¿a quién? A la dirección de la recta 1, que es b. Y n también es ortogonal a c, que es la dirección de la recta 2. De aquí miren ustedes que tengo un vector que es ortogonal a otros dos. Miren ustedes entonces que n podré decir que es el producto cruz de b y c. Ya, entonces finalmente digo, la distancia entre las rectas, que la una que pasa por P en dirección B y la recta 2 que pasa por Q en dirección C, viene dada. La distancia es la norma de la proyección. ¿Cuál es la norma de la proyección? El producto punto de P menos Q por N sobre la norma de N, donde N es igual a B cruz C. Listo. Y esta es la distancia entre dos rectas, es decir, en el punto donde aparentemente se cortarían, ahí es donde está la distancia más corta. Entonces es ahí en el vector n donde voy a proyectar esto, ¿no es cierto? Entonces miren, al punto P le proyecto sobre y llego hasta acá. Al punto Q, llego hasta acá. Listo, entonces, ¿qué es P menos Q? La diferencia entre un punto de la una recta y la otra. ¿Y qué es n? El vector, un vector normal a ambas rectas que viene dado por B cruz C. Listo. Y esa sería entonces la distancia entre dos rectas. Ya chicos, se podrían ir a GeoGebra, dibujar dos rectas y ver cuál es el análisis, ¿no? Ya, eso sería todo chicos. Cualquier cosa ustedes tienen el link, pueden revisar el cuaderno. Nos vemos el día lunes. Por favor suban sus apuntes y que tengan una buena semana, ¿sí? Ya chicos, chao, chao. Gracias, Inge, hasta luego. A ustedes, chao, chao. Inge, hasta luego. Gracias, profe. Que vaya bien, chao, chao.